Y eso es lo que queremos hacer en este tiempo, Padre. Queremos poner nuestra confianza en ti. Como vamos a ver en esta noche, esa es la manera de hacernos fuerte ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia. Es que nuestra confianza, nuestra mirada esté puesta en ti y en tu plan. Eso nos lleva a conocer tu plan y nos da la seguridad, la esperanza, la tranquilidad, el reposo que nuestra alma necesita en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos ser fuertes, pero no por nuestra propia lógica, no por nuestra propia sabiduría, sino por depositar nuestra confianza en ti, por estar en reposo, en quietud, en reposo, y que esa es nuestra fortaleza, en quietud y en confianza, en crecer en este tiempo, darle lugar a tu espíritu, a la comunión, a tu palabra en nuestra vida, Señor. Hacer tu voluntad para que realmente esa fortaleza se haga latente, sea manifestándose en nosotros y a través de nosotros. Confiamos en ti. En esta hora depositamos nuestra confianza en ti y decimos que tu camino, tu plan es mejor. Tu plan es lo mejor que podemos recibir en nuestra vida, ¿sí? Porque conocerte a ti es la plenitud, es la vida eterna. Y eso es lo que queremos hacer cada día, cada jueves, cada sábado, todos los días de nuestra vida. No solamente en cada reunión, sino que todos los días de nuestra vida queremos conocerte, porque ese es el clímax, eso es lo máximo que podemos recibir. Esa es la plenitud de todas las cosas en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bienvenidos en esta noche a esta transmisión, a un jueves más. Y en esta noche me gustaría poder compartir algo que quizá había adelantado un poco el domingo, ¿no? Pero acerca de esto, ¿no? De estar en quietud y en confianza, porque esta es nuestra fortaleza. Es algo que habla Isaías capítulo 30, versículo 15, ¿sí? Que Isaías fue alguien que le habló. Vamos a estudiar un poquito el contexto de este capítulo, pero es un capítulo repetitivo de todo Isaías a lo largo de más o menos 18 capítulos que estamos estudiando acerca de esto, que habla de los últimos tiempos, como es un paralelo a lo que va a ser Israel, ¿sí? En esta última generación, acerca de que cómo Israel a lo largo de la historia, a lo largo de toda la palabra de Dios, atentaba en contra de Dios al depositar su confianza en otros amores, ¿sí? De hecho, la palabra de Dios lo ha llamado por medio de Isaías y los profetas, que Israel se prostituía en confiar, en poner su confianza en Egipto, en diferentes imperios, ¿sí? Que ellos se apoyaban, y no confiar en Dios los llevaba una y otra vez a que ellos caigan en su propia trampa. En confiar en el hombre los hacía perecer, los llevó a cautiverio con este imperio babilónico y con diferentes imperios que han sido consecuencia de la mala decisión de Israel confiar en el hombre y no depositar su confianza en Dios. Sí, entonces Dios en este tiempo está confrontándonos un poco. Estos son vislumbres. Yo creo en los vislumbres del Antiguo Testamento como es un reflejo de lo que va a ser al final de la era, ¿sí? En los últimos 7 años de la historia que profetiza su palabra, ¿sí? Y son vislumbres de hoy nosotros podemos tener vislumbres por medio del Espíritu, ¿sí? de también en dónde está depositada nuestra confianza, ¿sí? Si nuestra confianza está depositada en lo terrenal, ¿sí? Corremos riesgo de caer en la consecuencia que eso trae, ¿sí? Porque hay una consecuencia por poner nuestra confianza en el hombre o en las cosas materiales o en este mundo, ¿sí? En este mundo que está siendo sacudido y va a ir siendo sacudido cada vez más. Por eso es que corremos riesgo de ser sacudidos con el mundo. Sí, estamos cimentados en el mundo, pero si estamos cimentados en la verdad, en la palabra de Dios, en su plan, en conocerle más, como hablaba recién,
Por más que el mundo se sacuda, nosotros vamos a estar cimentados en un reino inconmovible, ¿sí? Entonces, todo lo que va a ser movible, o sea, va a ser destruido, pero nuestra confianza, si nuestra confianza está cimentada en la roca, en Cristo, en su palabra, en Dios, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en las cosas de arriba, puestos los ojos en lo invisible que es eterno y que nos empodera para atravesar cualquier tormenta, entonces no vamos a sufrir pérdida, no vamos a sufrir todo lo que el mundo va a sufrir por no poner su confianza en Dios, ¿sí? Porque ese es el plan de Dios, ¿sí? El plan de Dios es que Dios va a sacudir una vez más la tierra, ¿sí? Va a sacudir no solamente los cielos, sino también la tierra, ¿sí? Y para que venga el deseo de las naciones, habla la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces ese es el plan que Dios tiene, porque realmente Dios tiene una controversia contra el pecado, Dios tiene una controversia con Satanás, obviamente, que es el príncipe de este mundo, ¿sí? Y todos aquellos que ponen su confianza en las cosas de este mundo están poniendo su confianza en el príncipe que gobierna este mundo. Pero entonces el plan que Dios tiene es destruir, sacudir, destruir toda esa infraestructura que Satanás va a ir obteniendo por medio de diferentes imperios que se van a ir levantando, la gran ramera, el imperio del anticristo al final de la era. Pero es un tema escatológico que hoy no voy a tocar, pero tiene que ver porque es parte de poner nuestra confianza en las cosas de este mundo y es parte de lo que Dios confrontó en Isaías 30, ¿sí? Y vamos a llegar al final a ver de que la promesa que Dios le da a Isaías es que en quietud y en confianza está su fortaleza, ¿sí? Y ellos no quisieron poner su confianza en Egipto, como vamos a estudiar ahora. Pero un pequeño preámbulo les voy a dar un contexto de Isaías 30, ¿no? Isaías 30, del versículo 1 al 7, habla del peligro de confiar en Egipto, ¿sí? Y llevándonos a nuestros tiempos, debemos preguntarnos cuál, o pedirle al Espíritu Santo revelación o que nos abra los ojos para ver cuál es el Egipto de nuestra vida, en qué estamos nosotros confiando más que en Dios, más que en la dependencia de Él. Porque Dios lo que quiere de nosotros es dependencia constante, 24 horas, 365 días del año. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro Egipto? Le tendríamos que preguntar al Espíritu Santo, revélame cuál es el Egipto que me desvía de poner la confianza en el lugar correcto. Son 4 partes. La parte número 1 de Isaías 30 es el peligro de confiar en Egipto. Parte número 2 es en el versículo 8 al 17, y es que Jerusalén rechaza la palabra de Dios y su liderazgo, ¿sí? Esto lo vemos reiterativo. Ustedes pueden leer Isaías capítulo 1 hasta el 35, inclusive 34 y 35, y van a ver la misma secuencia así contada de diferentes ángulos o de diferentes maneras, así como Isaías es reiterativo en su profecía, ¿sí? Porque era lo que Dios estaba llamándole la atención al pueblo de Israel, de que ellos ponían su confianza en alianzas con Egipto, alianzas con los hombres, y ponían su confianza en su sabiduría, en su inteligencia, pero no querían correr a la dependencia de Dios. Entonces, eso es lo que sucedía. Israel rechazaba una y otra vez la profecía o la palabra profética correcta, ¿sí? Que era la palabra que Dios hablaba por medio del profeta Isaías. El tercer punto es del versículo 18 al 26. Dios transforma a Jerusalén, ¿sí? Dios no se da por vencido, ¿sí? Dios, incluso los juicios que permite son para redimir a su pueblo, para que su pueblo no perezca, para que su pueblo no perezca eternamente, ¿sí? Porque ese es el fin. Nuestro Dios depositó eternidad en nosotros, ¿sí? y no temporabilidad. Entonces, el enemigo quiere que pongamos nuestra confianza en lo temporal, que va a perecer, pero Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él, que va a ser eterna. Entonces, Dios tiene que permitir ciertas circunstancias, permitidas por Él, obviamente, ¿no? Circunstancias, tribulación, ejércitos, como le pasaba a Israel, que vino este imperio asirio,
¿sí? Y conquistó Israel y fue grande su ruina, ¿sí? Murieron muchas personas, etcétera. Eso fue un vislumbre de lo que va a ser al final de la era con el anticristo. Una vez más, Israel va a poner su confianza en este hombre anticristo y ahí es cuando Dios tiene que permitir diferentes juicios y la gran tribulación en contra del anticristo, en contra de las personas que confían en este anticristo. Pero acá el punto 3 dice que Dios transforma a Jerusalén, y eso está en el versículo 18 al 26. ¿Sí? Dios, una vez más, permite ciertas disciplinas de parte de Él para purificar a su pueblo, para redimirlo, para que su pueblo no perezca, ¿sí? Sino que pase eternamente o pueda permanecer en su amor eternamente, ¿sí? Y estudiando un poco el libro de Apocalipsis hemos visto cómo son cosas que Pablo incluso él utilizaba acerca de cuando había alguien que estaba en cierta obstinación, ¿sí? de pecado, obstinación de su carne, de su mente. Dice que Pablo le oraba y los entregaba a Satanás para que su cuerpo sea muerto, pero que su espíritu sea vivificado, para que su espíritu sea salvo, que es lo más importante. ¿Sí? El espíritu, lo más importante es lo eterno. Por eso te decía recién, Dios permite muchas veces circunstancias, y de hecho ha permitido en el pueblo de Israel, en Isaías 30, que imperios los conquisten. Dios utilizaba de hecho a Siria como un imperio, como un instrumento en su mano, ¿sí? En la mano de Dios, para disciplinar a su pueblo para que no perezca, ¿sí? Entonces, de la misma manera Dios permite, ¿sí? En los últimos tiempos Dios va a permitir ciertas circunstancias, que ese es su plan, ¿sí? Que nos tiene que traer confianza, para que su pueblo sea redimido, para que realmente no nos privemos, ¿sí? De pasar la eternidad con Él. Y por eso Dios transforma a Jerusalén en el versículo 18 al 26. Y el cuarto punto es que Dios destruye a Asiria. Esto está en el versículo 27 al 33. Una vez que Dios utiliza como un instrumento a Siria para disciplinar a Israel y para atraerlo eternamente a su corazón, Dios disciplina a Siria por haber sido tan severo con su pueblo, ¿sí? Y esa es la manera que se repite una y otra vez desde Isaías 1 en adelante, y es la manera en la que Dios va a permitir, y ese es su plan para esta última generación. Los últimos 7 años de la historia va a volver a ocurrir esta confianza falsa de Israel en el hombre y no en Dios. Dios va a permitir que este anticristo tenga influencia, discipline a Israel, pero Dios después es para que Dios pueda redimir a Israel, pero Dios después va a disciplinar y destruir a este asirio, que es el anticristo que se va a levantar en los últimos tiempos. Y esa es la manera en la que Dios quiere que entendamos cómo Él actúa, y ese es su plan, ¿sí? Para esta generación. Dios le dice a Jerusalén que iba a confiar en el hombre, ¿sí? Y que iba a hacer alianzas con el hombre, y en el capítulo 28 Isaías lo llama como alianzas con la muerte, ¿sí? Y esos son los 4 puntos de Isaías 30, pero en la época de Isaías, los líderes en Jerusalén, en el capítulo 30, mandaron a una delegación a Egipto para establecer una alianza política, ¿sí? Eso está en el versículo 1, vamos a leer versículo 1 del capítulo 30 al 5. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Se apartarán para descender a Egipto, pero no me han consultado. Acá está, ¿sí? El dolor de Dios, ¿sí? por su pueblo, de confiar primeramente en Egipto y no en Él, no consultarle en la intimidad con Él. Quieren fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en el amparo de Egipto, pero la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza, y la protección a la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus jefes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anés. Todos se avergonzarán
de un pueblo que no les sirve de nada, ni los socorre, ni los trae provecho alguno, antes le hará para vergüenza y aún para deshonra. Acá vemos, este es el corazón de Dios, de que Jerusalén, Israel pone una y otra vez su confianza en un ejército, en un imperio que no es Dios, ¿sí? Como te expliqué al principio, el contexto es que Jerusalén iba a ser atacada, ¿sí?, por este imperio asirio, ¿sí? De hecho, Israel en el norte, sí que estaba siendo atacado por este imperio asirio, y es lo mismo que le iba a pasar a Judá, que estaba en el sur, ¿sí? Y es la misma, el mismo juicio que Dios iba a permitir, y Dios confronta una y otra vez, ¿sí?, al imperio del norte, ¿sí? Perdón, al imperio del sur, que es Judá, ¿sí? Lo confronta diciéndole que lo mismo que le estaba pasando al imperio del norte por poner su confianza en el hombre y esperar en el hombre, fueron atacados por los asirios, ¿sí? El reino del sur, Dios lo confrontaba, y es lo que estaba haciendo Isaías, ¿sí? Confrontar al reino del sur de Israel, para advertirle que lo mismo que le estaba pasando al norte es lo mismo que Dios iba a permitir si ellos no ponían su confianza en Dios, ¿sí? Y aún ellos viendo esa película, por así decirlo, viendo lo que le estaba pasando al reino del norte, ¿sí?, a los que estaban más cerca de Asiria, ¿sí? Ellos aún así no quieren poner su confianza en Dios, y quieren poner su confianza en el imperio de Egipto, quieren poner su confianza, hacer alianzas con Faraón para poder tener una protección, ¿sí?, de ese imperio asirio que iba a venir a atacarlos, ¿sí? Pero Dios en el capítulo 28 lo llama que esas alianzas que ellos querían hacer es una alianza con la muerte. Y es lo mismo que nosotros hoy, ¿sí? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, ¿sí?, que están en sentencia. La palabra de Dios dice que la tierra está sentenciada a muerte, ¿sí? Es poner nuestra confianza en algo que va a perecer. Y Dios una y otra vez nos está llamando a poner nuestra confianza en las cosas de arriba, a poner nuestra confianza en Él, en depender de Él, para que podamos atravesar cualquier circunstancia, cualquier adversidad, sin pérdida, ¿sí? Sin pérdida, habla acerca sin pérdida de nuestra alma, de nuestra salvación, de nuestra paz, ¿sí? Porque algo que en este tiempo ha sido sacudido es la paz, es la seguridad, ¿no es cierto? Y va a ser sacudido cada vez más, y eso es lo que Dios en este tiempo nos quiere llevar a entender, de que cuanto más nuestra confianza crece, cuanto más el conocimiento de quién es Él, de su plan, de su voluntad para nuestra vida, pero no solo para nuestra vida, para esta generación, ¿sí? Entender de que Dios tiene un plan mucho mayor que tu vida, tu lucha diaria, tu familia, tus hijos, sino que tiene un plan para las naciones. Y Dios nos quiere hacer partícipe de ese plan, ¿sí? Somos parte de ese plan, ¿sí? Y Dios nos está invitando, ¿sí?, a conocer su plan para poder profetizarlo, para poder declararlo, para poder hablarlo a las naciones, porque ese es el evangelio que tiene que ser predicado, ¿sí? En esta última generación. La palabra de Dios en Mateo 24:14 habla de que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin, y la manera de poder predicar, ¿sí? ¿Cómo vamos a hablarle de algo que no conocemos, ¿sí? Necesitamos conocer. No podemos dar algo que no recibimos primero, no podemos dar algo que no escuchamos primero, que no vemos primero. Y eso se logra a través de la intimidad, se logra a través de la dependencia, se logra a través de poder alimentarnos de su palabra y no del sistema de este mundo que va a perecer y que está sentenciado a muerte, ¿sí? Esa es la manera de poder responderle a Dios, y Dios nos da una promesa que vamos a ver más adelante.
Entonces todo este esfuerzo que Jerusalén hizo para ganar una alianza con Egipto y para ayudar a proteger a Israel de una invasión, de esta invasión asiria que les comenté, fallaría. Y esto está en Isaías 36 al 7, vamos a leerlo. Dice: profecía sobre las bestias del Negev. Dice: por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente, dice acá está, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, ¿sí? Por tanto, yo les di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Y es algo que Dios nos desafió hoy, ¿sí? Muchas veces queremos hacer algo para poder ver una respuesta o tener cierto aval o cierta as bajo la manga, ¿sí? Pero Dios nos está llevando, y parecería pérdida de tiempo, invertir tiempo en aprender su palabra, en conectarse y poder estar en comunión con los hermanos, en poder leer o tener un tiempo de intimidad durante nuestro día, en este sistema que te exige cada vez más que hagas y que hagas y que hagas, que acumules, que acumules, que acumules, que trabajes, que trabajes, que trabajes. Y muchas veces eso se torna nuestra confianza, ¿no? El trabajar, el ganarnos, el hacer. Cuanto más plata haces o cuanto más haces o cuanto más, no sé, riquezas o posesiones tenés, más seguro estás, porque eso es un capital que vos tenés para protegerte por años, ¿sí? Y quizás nos olvidamos de la mejor parte o la parte más importante, que es dedicar tiempo a conocer a Dios, de conocer el plan de Dios, ¿sí? Y eso confrontó Dios al pueblo de Israel. Dice: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, ¿sí? O sea, todo lo que hagamos o en todo lo que depositemos nuestra confianza en el Egipto de esta era, ¿sí? Que son las cosas de este mundo, ¿sí? Va a ser en vano, ¿sí? Si no buscamos la prioridad, si no ponemos nuestra confianza y no estamos quietos, ¿sí? Estarse quietos, como dice el versículo 7, ¿sí? La solución o vuestra fortaleza era, dice, que se queden quietos, ¿sí? Y eso es lo que Dios nos está desafiando en este tiempo, y es el plan que Dios quiere para esta generación, ¿sí? Aprender a reposar en su presencia, poder a reposar en la dependencia de Él. Y eso va a detonar el plan de Dios en tu vida. Algo que estamos estudiando acerca del plan original de Dios, del Edén, ¿sí? Como Dios primero quería que el pueblo que Adán y Eva cultiven ese jardín y que lo cuiden para la comunión con Él, y que luego de esa comunión iba Dios a darle la capacidad para sojuzgar la tierra y reinar y llenarla de su gloria, ¿sí? Pero ellos quisieron independizarse de ese plan, ¿sí? Quisieron hacer alianzas, ¿sí? Como estamos estudiando hoy, hacer alianzas con Satanás, y Satanás le dijo: bueno, mirá, vos podés asegurarte esta sabiduría comiendo esta manzana, ¿no es cierto? Y bueno, quisieron hacer su propio plan. Ya desde ahí es Dios, el hombre se rebela en contra de esta postura de reposo, de depender, de confiar en Él, ¿sí? Y Dios una y otra vez nos está llevando y nos da testimonios, así como Dios le dio a este pueblo de Judá, ¿sí? En el sur, les advertía de lo que les estaba pasando en el norte, ¿sí? A Israel del norte, de que estaban siendo atacados por estos asirios. De la misma manera hoy Dios nos advierte como cuerpo, como iglesia, a depositar nuestra confianza en Él, a mirar lo que le pasó a Israel en la época de Isaías, a mirar lo que le pasó a Israel en la época de Jeremías, etcétera, ¿sí? De cómo ellos depositaron o hicieron alianzas con el mundo, ¿sí? Y les fue mal. De la misma manera hoy, si nuestra confianza se deposita 100% en las cosas de este mundo, corremos riesgo de ser sacudidos, como ya mucha gente ha sido sacudida con este 0,1% que se llama pandemia, que se llama coronavirus, ¿sí? Por no estar cimentado en la verdad, en la roca. Entonces, de la misma manera,
las cosas que van a ir sucediendo van a ir en escala ascendiente, ¿no? Esto no va a cambiar, esto va a ir de mal en peor, porque lo dice su palabra, no porque lo diga yo, porque lo dice alguien, sino que la palabra de Dios dice que a medida que nos vayamos acercando al regreso de Cristo, va a haber una gran tribulación, la cual no ha habido ni habrá, dijo Jesucristo en Mateo 24, 21. Entonces las cosas van a ir creciendo, y si realmente nosotros seguimos haciendo alianzas con este mundo, con Egipto de este mundo, que es el sistema de este mundo, ¿sí?, corremos riesgo de aún ser sacudidos porque cosas peores vendrán. Y esto es algo tremendo. Isaías profetizó que vendría un desastre a Jerusalén, pero los líderes de Jerusalén querían escuchar otra cosa, querían que Isaías les diga lo que ellos querían escuchar. Y esto lo vemos en el versículo 10, esto está todo muy interesante. El versículo 10 del capítulo 30 dice, el versículo 9 vamos a leer, 39, dice, porque este pueblo es rebelde, son hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, acá otra vez, no quisieron poner su confianza en Jehová, que dicen a los videntes, no tengáis visiones, y a los profetas, no nos profeticen la verdad, sino decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Esto es terrible. El versículo 11 dice, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel, o sea, a Dios. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque me desechasteis esta palabra y confiasteis en la violencia y en la iniquidad, y en ellas os habéis apoyado, por eso este pecado os será como grieta que amenaza ruina. Acá lo que este pueblo le está pidiendo a Isaías es que deje de profetizar la palabra de Dios y empiece a profetizar lo que ellos querían escuchar, ¿sí? Y es un poco el riesgo que corremos si realmente nuestra confianza o nuestro reposo, ¿sí?, como lo confrontó en el 37, no está en la presencia de Dios, no está en Jehová, no está en conocerle, no está en tener dependencia, comunión con Él, ¿sí? Porque en los últimos tiempos segunda de Timoteo 4:3 al 4 se los leo yo, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias o fábulas, ¿sí?, que era lo que le pasaba a este pueblo de Israel, que quería escuchar lo que ellos querían escuchar, ¿sí?, no lo que Dios decía, sino lo que ellos querían. Le decían a Isaías, decinos lo que queremos escuchar y no lo que Dios habla, porque es muy fuerte, ¿sí? Entonces eso no se preparaban, ¿sí? Y eso es lo que va lo mismo. Por eso yo me encanta, porque lo que veo en la palabra de Dios, en mi opinión, es que en el Antiguo Testamento hay muchas sombras de lo que va a suceder literalmente en este último tiempo, y corremos riesgo como iglesia si nuestra confianza no está puesta en el lugar correcto. Entonces dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Dios en este tiempo quiere cimentarnos sobre la verdad para que no corramos riesgo incluso de ser engañados por estos maestros falsos que hablan conforme a su corazón y no conforme a lo que Dios está hablando, ¿sí? Y Dios en este tiempo nos quiere hacer conocer su plan, nos quiere advertir de las cosas que vendrán para poder crecer en confianza, para poder crecer en entendimiento y poder crecer y poder hacer su voluntad, ¿sí? Poder manifestar su voluntad y poder entender que su plan es el mejor lugar donde nosotros podemos estar, incluso en medio de la tribulación. Entonces Isaías llamó al pueblo a regresar al Señor y a arrepentirse y a descansar confiado en el liderazgo del Señor y sus promesas. Y esto lo vemos en el versículo 15. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso
y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 40, capítulo 31.
escucha bien, Romy? ¿Se escucha bien? Dice que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, como peinados exagerados. Acá Pedro le está hablando a las mujeres cómo debían estar realmente, qué era lo importante, lo esencial para ellas, o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparecerá y es muy valiosa delante de Dios. Así eran las mujeres en el pasado, confiaban en Dios y obedecían a sus esposos, ¿sí? Pedro acá habla de la belleza interna del corazón, que es incorruptible y es un espíritu afable y apacible, ¿sí? Esto quiere decir que es un espíritu que está quieto, que no se adelanta por la ansiedad y que no se retrasa por el temor, ¿sí? Algo que produce el estar quieto, ¿sí? Es este espíritu afable y pasible, ¿sí? Que quita el temor, ¿sí? Otra de las cosas que también están en el combo de poner nuestra confianza en este mundo o poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo es entrar en temor. Y algo ha quedado demostrado con la pandemia y con las cosas que van a ir sucediendo después, que realmente necesitamos poner nuestra confianza en Dios, porque es ahí donde Dios nos da fortaleza y nos da un espíritu afable y pasible, ¿sí? Que no se adelanta o hace cosas en ansiedades, ¿sí? Y que no se paraliza o no retrocede por el temor que predomina en este mundo y en la gente de este mundo. Y no solamente eso, también nos hace reflejar esta gloria de Dios, ¿sí? Porque esto es una gloria, ¿sí? Esto es un fruto, ¿sí? Que glorifica a Dios, ¿sí? Cuando nosotros depositamos nuestra confianza, como estamos estudiando, estamos en quietud, en confianza y recibimos esa fortaleza de Dios, es un fruto, ¿sí? Del cual Jesucristo habla en Juan 15, ¿sí? Que separados de Él nada podemos hacer, de que realmente Él es la vid verdadera y que nosotros somos las ramas y que no podemos llevar fruto si no permanecemos conectados a la vid, ¿sí? Y que esos frutos después el labrador, que es el Padre, recoge esos frutos, ¿sí? Que son para Él, ¿sí? Entonces esos frutos son los que glorifican al Padre. Dicen: esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven fruto, y ese fruto va a glorificarle a Él primeramente por responderle a nosotros en la intimidad, pero también va a glorificarle a Él en las naciones de la tierra, va a glorificarle a Él en tu hermano, en tu vecino, va a glorificarle a Él en las personas que te rodean, en ver cómo en medio de una crisis, en medio de una pandemia, en medio de una tribulación, vos estés en confianza, en quietud, estés fortalecido por haber dependido, ¿sí? Por haber adoptado esta actitud de dependencia de la voluntad de Dios, ¿sí? Hay una gloria tremenda para Dios, ¿sí? Porque llevamos fruto en esta área. Entonces Pedro más adelante habla en 1 de Pedro 3, 4, 5 y 6, habla acerca de que Sara, que en medio de la tormenta o la incertidumbre de esta esterilidad que ella tenía de no poder tener hijos, ella le dijo sí a Abraham y terminaron teniendo a Isaac. Y esa es la belleza interna, que le dice sí al Señor, sí a Abraham. Y nosotros, la belleza interna es decirle sí al plan de Dios, sí a los caminos de Dios, sí a los tiempos de Dios, porque esa es la mejor manera de poder glorificarle a Él. Eso para Dios es belleza, ¿sí? Es la belleza interna, ¿sí? Que produce un fruto apacible, un espíritu afable, ¿sí? y fortaleza en el cristiano, en el Hijo de Dios. Y eso es de grande estima, ¿sí? Para Dios. Este espíritu afable y pasible que viene como consecuencia de haber estado en dependencia de Él es de grande estima para Dios. Así que debemos decirle sí al Señor y como resultado tendremos ese espíritu afable y pasible. Y nuestra confianza en Él termina siendo nuestra fortaleza.
La fortaleza viene del conocimiento. Conocer la narrativa bíblica de los últimos tiempos fortalece nuestra vida, ¿sí?, para lo que ha de venir. Y esto lo podemos ver, como les leí, Isaías 26:3, Isaías 30:15, Isaías 33:6 y 40:31. Estar quietos, y la fortaleza de estar quieto viene de conocer el plan de Dios y conocer el hombre detrás del plan. ¿Sí? Cuanto más le conocemos a Él, más confianza tenemos y más fortalecidos seremos. Si no viene de una actividad pasiva de meditación o de estar o de cierto frenesí de espiritual y cierta emoción momentánea, sino que viene de una actividad proactiva de entendimiento. ¿Sí? Yo te lo repito, no viene de una actividad pasiva del momento o emocional de momento, sino que viene de una actividad proactiva, o sea, de cada día yo conocer y dedicarle tiempo al plan de Dios, dedicarle tiempo a conocer el Dios detrás del plan, para que pueda ganar entendimiento y ganar fortaleza para lo que ha de venir. El estar confiado e inquietud no es una experiencia externa, sino interna, que está involucrada con los versículos de la palabra de Dios. Eso termina siendo nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Un creyente con un espíritu afable es la paz que va a enmudecer la tormenta, ¿sí? Así como Jesucristo lo hizo con los discípulos, ¿sí? Y eso es lo que Dios en este tiempo quiere producir, ¿sí? Que realmente nosotros podamos adoptar esta actitud de depositar nuestra confianza en Él, que viene con esa dependencia de su plan, de escuchar su plan, de no hacer oídas sordas al llamado de Él, a la sensibilidad o a la voz del Espíritu Santo llamándonos en esos momentos a la intimidad o confrontándonos con su palabra. Muchas veces somos confrontados por medio de su palabra, y cuando nosotros tomamos la actitud de obedecerle a Él por sobre nuestra carne, hacer vivir o hacer morir la carne por medio del Espíritu que vivifica, ¿sí? Recibimos este espíritu afable y pasible, y eso nos va a dar como resultado una fortaleza por estar quietos, por estar confiados, por estar en quietud y en confianza en Dios. Conocerle más nos lleva a fortalecernos ante cualquier circunstancia que se pueda avecinar. Amén. Y eso es lo que Dios en este tiempo quiere hacer, y eso es lo que Dios va a hacer para que, o el medio que Dios va a utilizar para poder hacernos atravesar cualquier circunstancia en esta generación. Así que te animamos a que puedas en este tiempo poner tu confianza en Él, y me gustaría orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta noche por esta palabra, es tu palabra. Sabemos que no vuelve a ti vacía, Señor, y de la misma manera que Jesucristo en Mateo 5, 6 y 7 terminó el sermón del monte diciendo: aquellas personas que oyen mi palabra y la ponen por obra, la compararé a una persona que cimentó su casa sobre la roca, y por más que vinieron tormentas, vinieron vientos, las aguas sacudieron sobre esa casa, pero no tuvo ruina, sino que se mantuvo firme. Señor, yo declaro sobre cada una de estas personas que están escuchando que realmente van a cimentar su vida sobre la roca. ¿Sí? La tormenta va a venir. Tú lo profetizaste. Tú no nos prometiste que vamos a hacer todo, que iba a ser todo color de rosa, sino que a medida que nosotros dependamos más de ti, tú eres el que nos fortalece y tú eres el que nos hace atravesar la tormenta en victoria. De esa manera nosotros queremos en esta hora poner nuestra confianza, estar quietos, en quietud y en confianza en ti, para poder ser fortalecidos con poder en esta generación. Te honramos, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Nos reencontramos el sábado a las 22 horas por Comunidad Depender, para poder seguir afianzando nuestra confianza y poder poner nuestra mirada en las cosas de arriba, que es nuestra fortaleza. Dios te bendiga.